Así es. Porque es un asesino que quería que lo atraparan. Si no ponías mis asesinatos en primera plana del periódico, entonces iba a haber una catástrofe. En el 2007 se hizo una película del asesino del Zodiaco. Y yo estoy casi seguro que si fue Gary el que era el asesino del Zodiaco, fue a ver esa película más de una vez. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Raro y Perturbador. Ya lo saben, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like, a compartir y a comentar, que eso nos ayuda bastante. También recordarles que tenemos Facebook, Instagram y TikTok, por si nos quieren apoyar desde ahí, también ahí nos pueden seguir. Bueno, pues ahora sí, dicho esto, señoras y señores, vámonos de lleno con el tema del día de hoy. El tema, el asesino del Zodiaco. Bueno, pues como lo acabo de comentar, señoras y señores, el tema del día de hoy, el famosísimo asesino del Zodiaco. Así es, uno de los asesinos seriales más fuertes, uno de los asesinos seriales que usaba un método, chicos, literal, raro y perturbador. Así que... Así es. Y este asesino no se hizo famoso por los crímenes cometidos. No. Este asesino es famoso por lo que hacía. Así es, el método que usaba. Así es. Señores y señores, también mencionarles que a partir de hoy, las dichosas hojas que leo en cada podcast se van. ¡Oh, por fin! Vamos a salvar más cosas, más árboles. Basta de estar cortando árboles. Sí. Así es. A partir de hoy integramos la tecnología y leemos a través de equipos telefónicos. Así es, y más cuando son robados. No, cierto. No se crean. Raro y perturbador, salvando el medio ambiente. Salvando aquí. Así es. Bueno, señoras y señores, pongámonos serios. Entramos ahora sí de lleno en el tema. Y el tema, como ya lo mencioné, el famoso asesino del Zodiaco. Si ustedes no saben quién es, ahí les va un breve resumen. El asesino del Zodiaco es el seudónimo de un asesino en serie no identificado que operó en el área de la Bahía de San Francisco entre finales de la década de 1960 y 1970, conocido por enviar cartas crípticas y cifradas a la prensa y a la policía. Aunque se le atribuyen varias víctimas, el caso sigue sin resolverse y ha sido objeto de numerosas teorías e investigaciones. Aunque el Zodiaco afirmó en sus cartas enviadas a los periódicos que había asesinado a 37 personas, los investigadores le asignaron solamente 7 víctimas. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones. En ellas reconocía 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que revelaba su identidad. El asesino fue muy claro. O las cartas se publican en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no fueron cometidos, pero las cartas pudieron leerse en la primera página de los periódicos. El caso del asesino del Zodiaco permanece sin resolverse, a pesar de que un grupo de investigadores llamado Case Breakers afirmó haber identificado al asesino como Gary Francis, quien habría muerto en el 2018. El asesino dejó de cometer crímenes confirmados en 1969, pero continuó enviando cartas y criptogramas a la prensa y a la policía. En 1974, de la nada, desaparece. El último crimen confirmado por la policía fue el asesinato de un taxista en 1969. El asesino continuó enviando cartas burlándose de la policía durante más de un año después de su último ataque.
Vaya, vaya, es un tema bastante interesante. Creo que de la mayoría de los asesinos seriales, este es uno de los que pues prácticamente está en la incógnita. O sea, realmente no se supo en su época ni quién era, ni quién suscitó ese tipo de cosas, porque cabe recalcar también, amigos, que hemos platicado otros asesinos seriales que cuentan con temas de problemas en infancia, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero él absolutamente no tenemos nada de información en tema de eso de años De esa atrás. persona. Así es, ¿no? Entonces, también cabe recalcar parte de esto que es un tema interesante que de repente dejó ya de hacerlo, ¿no? Muchos asesinos seriales continúan hasta que los atrapan o hasta que se desviven, ¿no, amigos? Así es, fíjense que este caso está literal muy raro y por eso lo traemos a la mesa. Así es. Porque es un asesino que quería que lo atraparan. Claro, o sea, claro. a diferencia de muchos otros asesinos que se andan escondiendo y que andan tratando de evitar dejar huellas y cosas así, él mismo le escribía a la policía y a la prensa cartas diciéndoles, yo soy pero en forma encriptada. Claro. Para que le buscaran un poquito más, pues eso también demuestra el nivel de inteligencia que tenía. Obviamente. Porque no cualquiera hace eso, ¿eh? Sí, digo, muchos de los asesinos seriales, algo que les distingue es también el IQ, ¿no? O sea, que son inteligentes, pero creo que sobresale de muchos por el método, precisamente. Sí, o sea, encriptar cartas y decirles, aquí está mi nombre, solamente descífrenlo. Sí, pues sí. Y la policía, la verdad es que se ponía a hacerlo, pero nunca dieron. A ver, José, tú, por ejemplo, ¿qué opinión traes ahí a la Fíjate, mesa? tengo ahí opiniones encontradas en Sí. cuanto a lo que investigamos sobre este asesino y todo lo que conlleva. Si te fijas, en el caso de Jack el Destripador, a él tampoco lo atraparon, por decirlo así. Ah, ¿sí? que no. Sí. Y se llevó la incógnita de años y años de saber quién era. Más de 100 años. Exacto, hasta que por ahí dijeron, fue fulano. Ok. En el caso de él, me llama mucho la atención eso, ¿sí? Ya que el Destripador no les dejaba una carta y decía, soy fulano, búsquenme. Fui, venga. Ey, vengan y búsquenme. No. Y este carnal, el del Zodíaco, él sí lo hacía, güey. Sí. ¿Sí? Y todavía más importante, güey. Decían que firmaba sus cartas de manera que una persona que tuviera un raciocinio, una inteligencia similar a él, pudiera entenderlo. Sin embargo, parece que les costó demasiado y no lo hicieron. Realmente su IQ, su inteligencia estaba, pues sí estaba a otro nivel, o sea, era otro rollo ese carnal. Exactamente. Y fíjense que, por ejemplo, otra de las cosas es que la mayoría de los asesinos no se ponen el sobrenombre ellos. Él se lo puso. Él quería que lo encontraran, literal. Así es. Pero obviamente él dijo, yo no me voy a entregar. Yo quiero que ustedes me encuentren. Sí. Así es. Y inclusive se puso un símbolo. Ujú. Ese famoso símbolo del círculo y la cruz, que se los vamos a poner en el video para que lo vean, que lo sacó de un reloj. Así es lo que se habla, ¿no? De esa marca que literal así se llama Zodiac y es el mismo logo, ¿no? Así es. Y fíjate, con ese tema bien interesante de cómo escribía sus cartas, pero él era quería tanto llamar la atención que hasta amenazaba. Si Claro. no ponías mis asesinatos en primera plana del periódico, entonces iba a haber una catástrofe, ¿no? O sea, amenazaba también a los policías, al periódico, a todo mundo, ¿no? Ujú. Así es. Y también, chicos, agregar ahí el tema de que cómo la inteligencia de este hombre en ese aspecto, obviamente digo, no para bien, pero lo usaba y trataba de ir cambiando el método conforme las víctimas, no usaba el mismo método, porque recordemos otros asesinos seriales, Sí, siempre era el mismo método. El modo operandi. Y en era pues completamente diferente, ¿no? También. Sí, o sea, él literal operaba diferente en cada situación. Y como les menciono, la otra de las cosas es que, por ejemplo, él, algo que hacía era que cuando escribía sus cartas,
le mencionaba a los policías o a la prensa, este homicidio se cometió así, así, así y así. O sea, les explicaba para que él se dieran cuenta de que el que enviaba las cartas sí era el asesino del Zodiaco. Sí. Inclusive en una ocasión a una víctima le cortó un pedazo de su prenda, de su camisa, Así es. y él la guardó y después la envió en una carta, y la policía lo que hizo fue comparar la camisa de la víctima con el pedacito de prenda que envió el asesino del Zodiaco, y era el mismo. O sea, entonces se dieron cuenta de que literal sí era él el que estaba enviando las cartas, porque ya saben que luego entra el fanatismo de mucha gente, y mucha gente se quiere hacer pasar por... Pero en este caso, él sí era el que enviaba las cartas. Así es. Y fíjese que curioso que en esa época se juntaban de repente varios asesinos seriales, ¿no? También esa era una época muy, muy marcada en tema histórico con asesinos seriales, ¿no? Incluso estabas comentando hace fuera de cámaras cuántas personas eran las sospechosas, ¿no? Decías un número grande, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en este caso, la policía tenía el número de 2,500 personas que posiblemente podrían ser el asesino del Zodiaco. Eran muchísimas. O sea, 2,500 personas, demasiadas. Así es. Y bien curioso, fíjense chicos, porque yo les voy a comentar aquí un tema de lo mismo que se estuvo investigando. Parte de en qué se basaban en poder tener sospechosos eran en estos puntos que ahorita les voy a comentar. Uno era el tema del narcisismo. Personas así con simplemente pensando en ellas, la necesidad, del reconocimiento también, el sadismo, el desprecio a la vida por el tema de la frialdad en cómo hacía los problemas, las víctimas, obviamente la inteligencia manipuladora, ¿no? El saber cómo llevar a cabo la situación, y el tema de jugar a esto del gato y el ratón, de encuéntrenme, de como que le generar esa, ¿cómo se puede? Esa adrenalina de poder llevar a cabo el busca y escóndete y todo, ¿no? Así es. Es algo que son temas puntos que se enfocaba mucho la policía en empezar a sacar a los sospechosos. Y déjenme decirles que en una anécdota, en una historia de unas personas, literal, los policías tuvieron enfrente de ellos al asesino del Zodiaco. Sí, eso es pero lo dejaron ir. ¿Por qué? Porque hubo una confusión. Las víctimas le dijeron que la persona era una persona de tez oscura. O sea, que era moreno y así. Y entonces los policías se fueron a buscarlo y se encontraron con una persona de tez blanca. Y lo entrevistaron, pero obviamente como no coincidía con las cosas que decían las víctimas, pues lo dejaron ir. Pero ya después resulta que sí era él. O sea, literal lo tuvieron enfrente. Así es. Y luego agregar ahí el tema de que, pues ya lo comentó Mago al inicio del intro, de que se hablaban más de 30 víctimas, nada más se le contaron ciertas que fueron muy pocas, pero de esas hubo, según yo tengo entendido, fueron 2 las que escaparon, que podían sobrevivir a los ataques. Y base a la descripción de las personas, obviamente hicieron dibujos del asesino. Sí. Y importante de este tema, José, del señor Gary Francis Post. ¿Qué nos puedes decir de él sobre este tema? Fíjate, ese es un tema muy interesante porque según yo, es el último y es al que se le adjudica que realmente fue él. ¿Sí? Se hicieron supuestamente pruebas de ADN. Esta persona, Gary, tuvo un altercado con su esposa. No recuerdo muy bien, 2015, 2016, un rollo así. Sí. Tuvo un altercado con su esposa, en el cual su esposa cae por las escaleras, diagonal la avienta por las escaleras, y él termina en la estación de policía. Obviamente sabemos que cuando caes con la policía, huellas digitales, ADN y todo ese rollo, ¿no? Claro. No pasó a mayores, o sea, fue algo así como muy, un pleito familiar, bla, 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 pero quedó registrado, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer las investigaciones posteriormente, oye, pues, a ver, ADN, compara este, y toman el ADN de Gary y lo comparan, y resulta positivo. Okay. En varias víctimas, especialmente en una de las que había sobrevivido, resulta positivo en una de las víctimas, ¿sí? Okay. Entonces cuando se dice, él,
Pero estamos hablando que para cuando se hace la investigación y se da por sentado que él es el asesino del Zodiaco, él ya había fallecido. Ya había pasado años después. Ujú. Así es, y déjenme decirles que el caso actualmente sigue abierto, ¿eh? Así es. Fíjense, chicos, perdón que los vaya a interrumpir un poco, pero quiero ahí agregar algo con el señor Gary Francis. Se dice que, por ejemplo, las imágenes que ya tenían del tema del asesino del Zodíaco era muy similitud en rasgos que tenía Gary, en cicatrices, en rasgos así de la frente. También otro tema importante porque el señor Gary fue militar. Entonces, con este tema de los encriptados, dicen que obviamente este tema del ser militar, pues tenía también ahí un poquito de qué ver con todo este tema de las cartas. Así es. Interesante. Oye, José, nos mencionabas también fuera de cámaras de una persona que está diciendo que es familiar del asesino del Zodiaco. Fíjate, cuando pues es que te pones a investigar y pues sacas un montón de información, ¿sí? Entre todos los, los que decían ser asesinos del Zodiaco, o a los que tenían en la lista negra de posibles candidatos a ser el asesino del Zodiaco, actualmente en TikTok, si tú te metes así, buscas así en TikTok fácil, pum, buscas asesino del Zodiaco, te va a salir información de Gary, te va a salir información de algunos otros asesinos que supuestamente ellos son el asesino del Zodiaco. Pero ahí me llamó la atención porque salió un video de un chavalo que dice ser el nieto del asesino del Zodiaco. Sí. Órale. Pero no es Gary Post, sino es otra persona, creo que se apellida Hoffman. Ajá. Y él dice que su abuelo, por parte de su madre, es su abuelo materno, es el asesino del Zodiaco. Que porque supuestamente las imágenes de la descripción del asesino coinciden también con las de su abuelo, y que tiene fotos de cuando su abuelo era joven y que era igualito y que no sé qué tanto, y que alguna vez le platicó y que jugaba con él cuando era niño y que él le enseñó a descifrar códigos y no sé qué. Entonces el fulano ahí tiene ahí bien acá que es nieto del asesino del Zodiaco, y en vez de estar como otros familiares de asesinos que tratan de ocultarlo o esconderlo, No. exacto, no, él quiere que internet ayude, haga su magia. Oye. y que lo reconozcan como... Pero qué raro, o sea, literal, o sea, quererte hacer famoso diciendo que eres el nieto, el sobrino, o no sé quién del asesino del Zodiaco. Sí, sí. O sea, qué fama tan No, fea. pues imagínate. Literal. La verdad es que no está bien también mi amigo. Así es. Bueno, señores y señores, ya lo saben, aquí el parcero, como siempre, diciéndoles, señoras y señores, Ya váyanse. ya váyanse de aquí. Algún porque día ya conocerán a Parcero para que vean. Ya nos quiere correr, ya a ver eso si se anima. Bueno, pues José, ¿algo que agregar? Realmente, yo quiero poner ahí un comentario muy puntual. Y dar, o sea, independientemente que digan que es Hoffman, que digan que fue aquel, que digan que fue el otro, yo nomás quiero dejar algo así, un punto muy clave. Yo pienso que para una persona narcisista no hay nada mejor o nada más privilegiado, suponiendo que sí fue Gary, Ok. que vivió hasta el 2018. En el 2007 se hizo una película del asesino del Zodiaco. Y yo estoy casi seguro que si fue Gary el que era el asesino del Zodiaco, fue a ver esa película más de una vez. Puede ser. Si nos ponemos a pensarlo de esa manera, es turbio y Sí. fuerte, ¿no? Imagínate ir a ver la película de tu... De tus crímenes. Sí, de todo. Y es que literal, o sea, está feo decirlo, pero él se debe de sentir orgulloso. Exactamente. Porque literal la supo hacer. Al final de cuentas, a pesar de que le estuvo dando un montón de pistas a la policía y a la prensa, Claro, ni sí. así pudieron. Nada. Pues bueno, Huicho, algo que agregar ya para terminar. Ya para que ya no nos corra Parcero, no, ya saben que apoyando siempre, gracias a todos por este tema del apoyo, por el tema de los likes, por el tema en redes. La verdad es que siempre es importante sus buenos comentarios, y también los malos nos ayudan a crecer. Todo, exactamente.
Bueno, pues invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, ya lo saben, compartir, comentar y dar like, eso nos apoya bastante. Pueden decirnos lo que ustedes quieran y si no se animan a escribirnos a través de los comentarios, pues también tenemos un correo electrónico, es raroyperturbador@gmail.com, ahí escríbanos y también los leemos. Y pues bueno, dicho esto, ya no hay nada más que agregar, señoras y señores, como siempre, gracias por vernos y hasta la próxima.